Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo router del fabricante Asus. En concreto, tenemos el Asus BRT AC828, un equipo diseñado específicamente para el mercado profesional. Pero si eres un usuario doméstico avanzado que quiere tener muchas opciones de configuración, este equipo es ideal para ti. Las principales características de este nuevo router neutro es que es doble banda simultánea con Wi-Fi AC 2600. Además, tiene doble WAN de internet y varios servidores VPN que nos permitirán conectarnos a las redes privadas virtuales e incluso actuar tanto de servidor como de cliente. Unas características muy importantes de este equipo es que, además de tener Dual WAN, lo tiene por hardware, es decir, tiene aceleración por hardware en la WAN con los dos puertos. Además, otras características es que tiene un portal cautivo de cara a la red inalámbrica y, por supuesto, la VPN de tipo IPsec tiene aceleración por hardware. De esta manera podremos conseguir un gran ancho de banda para exprimir al máximo la conexión de internet. Además, este equipo también es compatible con módems 4G y LTE para tener una tercera conexión WAN de internet. Es decir, en caso de que la primera y la segunda conexión a internet se caiga, actuará automáticamente esta conexión 4G. En la parte trasera de la caja encontramos más funcionalidades específicas de este nuevo modelo Asus BRT AC828. En la parte izquierda podemos ver las dos WAN de internet que sumadas tienen 2 gigabits por segundo de velocidad de descarga y otros 2 gigabits por segundo de velocidad de subida. Es decir, si tenemos nosotros en nuestro hogar dos operadores con fibra óptica con 1 giga simétrico, podremos aprovecharlo al máximo con todos los equipos en nuestro hogar. También tenemos información sobre la conexión Wi-Fi, que en este caso es un 4x4 MIMO con tecnología MU-MIMO y Asus iRadar Beamforming para focalizar la señal. En la parte inferior de la caja, tal y como se puede ver, encontramos toda la información sobre este portal cautivo de la red inalámbrica, y es que podremos escoger entre diferentes plantillas y configurarlo en detalle para que luego los clientes inalámbricos, cuando se conecten, redirijan automáticamente a la URL que nosotros hayamos definido. En la parte lateral derecha de la caja encontramos todas las especificaciones de este nuevo router BRT AC828. Tenemos 2 puertos Gigabit Ethernet para la WAN con equilibrio de carga, 8 puertos Gigabit Ethernet para la LAN con soporte para Link Aggregation, un puerto M2 SATA para conectar un disco SSD como almacenamiento interno y 2 puertos USB 3.0, uno en la parte frontal y otro en la parte trasera. Por supuesto, el software permite compartir archivos en Samba con el servidor FTP e incluso también podemos conectar un módem 3G y 4G. Respecto a las antenas, incorpora 4 antenas externas de doble banda que son desmontables y con 3 dBi de ganancia. Respecto a la memoria, tiene 512 MB de memoria RAM y 256 MB de memoria flash. Por supuesto, la doble banda simultánea en la banda de 2,4 GHz nos permitirá conectarnos a una velocidad de hasta 800 megabits por segundo y en la banda de 5 GHz a 1734 megabits por segundo. Respecto al firmware Asus WRT, lo más destacable es el servidor VPN, el servidor Radius y también la posibilidad de configurar VLANs en nuestra propia red local. Y no solo eso, sino que además en cada VLAN le podemos asignar un servidor DHCP. Es decir, este equipo está específicamente diseñado para su uso profesional en empresas o en hogares que tengan muchos dispositivos y tengan una configuración avanzada. En la parte inferior tenemos iconos que representan las principales características de este equipo. Lo más destacable son los 8 puertos Gigabit Ethernet para la LAN, que nos va a permitir crear un trunk de hasta 4 puertos, es decir, podremos conseguir un ancho de banda de hasta 4 gigabits por segundo full duplex contra un ordenador. Obviamente, dicho ordenador deberá tener 4 puertos de red. En la parte izquierda de la caja encontramos cómo es este equipo en la parte trasera junto con las conexiones. Tal y como se puede ver, encontramos un puerto USB 3.0 en la parte frontal y otro en la parte trasera. Los dos puertos para la WAN, un botón WPS,
8 puertos gigabit para la LAN, el botón de reset del equipo, el botón de encendido y apagado y finalmente el conector de alimentación. Y una vez que ya hemos visto las principales características de este equipo, os vamos a enseñar cómo es por dentro la caja de este Asus BRT AC828. Lo primero que vemos es el router perfectamente protegido por un plástico, pero antes de hablar del propio router os vamos a contar todo sobre los accesorios. Lo primero que vamos a ver es una guía de instalación rápida que viene en varios idiomas, entre los que se incluye, por supuesto, el español. Gracias a esta guía de instalación rápida podremos conectar perfectamente el router a nuestro ordenador y también a la luz eléctrica, así como atornillar este router en la pared e incluso en el techo, así como conectar perfectamente las antenas desmontables en los conectores RP-SMA de este Asus BRT AC828. Tal y como se puede ver, también encontramos una guía de preguntas frecuentes junto con las respuestas. No debemos olvidar que este router incorpora el firmware Asus WRT, pero con muchas más opciones de configuración. Por supuesto, también encontramos la típica garantía del equipo, así como el CD con toda la información en PDF y un software adicional. En el interior de la caja también encontramos las 4 antenas externas desmontables y duales, es decir, emiten tanto en la banda de 2,4 GHz como en la banda de 5 GHz. Lo más destacable de estas antenas es este pequeño conector que se va a poner directamente en el propio router para que si movemos las antenas no se desenrosquen, porque normalmente cuando las enroscamos, si les damos posteriormente la vuelta, suelen desenroscarse fácilmente. El cable de red que incorpora este equipo es un Cat5e normal con 4 pares de hilos. Es el mismo cable de red que incorpora todos los routers del fabricante Asus. Y por último tenemos el transformador de corriente. El conector es exactamente el mismo que el resto de modelos del fabricante Asus, los gama alta. Y por supuesto, este transformador de corriente es capaz de proporcionar una tensión de hasta 19 voltios y una intensidad de 2,37 amperios, tal y como podéis ver en la imagen. El tamaño de este transformador de corriente es realmente pequeño, tal y como es habitual en los routers del fabricante Asus. Y una vez que ya hemos conocido todos los accesorios de este router Asus BRT AC828, llega el momento de enseñaros el propio router neutro de altísimo rendimiento y orientado a un mercado profesional. Tal y como se puede ver, el diseño es realmente elegante, es espectacular y nos recuerda muchísimo al Asus RT AC88U, al antiguo equipo tope de gama con 8 puertos gigabit para la LAN. En la parte derecha y en la parte izquierda encontramos las rejillas de ventilación y en la parte frontal encontramos todos los LEDs de estado. De izquierda a derecha encontramos el LED de encendido del equipo, los 8 puertos gigabit para la LAN, el estado de las 2 bandas de frecuencias, el estado de los 2 puertos WAN de internet, así como un pequeño LED de failover de la conexión, así como el SSD que podemos instalar en este equipo. En la parte inferior, tal y como se puede ver, también encontramos rejillas de ventilación, pero lo más importante es el puerto USB 3.0 de su parte frontal junto con un botón físico para extraer de manera segura el disco duro o pendrive que conectemos a dicho puerto. En la parte derecha lo único que encontramos es el conector RP-SMA donde deberemos conectar una antena externa. Y en la parte izquierda es totalmente simétrico, ya que también encontramos este mismo conector RP-SMA justo en el mismo sitio. Y por supuesto, encontramos también las rejillas de ventilación. Todos los puertos y todos los botones están en la parte trasera de este router Asus BRT AC828. De izquierda a derecha, lo primero que tenemos es el puerto USB 3.0 y también el conector RP-SMA para la antena, los 2 puertos Gigabit Ethernet para la WAN de internet, el botón WPS, los 8 puertos Gigabit Ethernet para la red local, otro conector RP-SMA para otra antena externa,
el botón de reset del equipo, así como el botón de encendido y apagado. Y por último, el conector de alimentación del propio router Asus BRT AC828. En la parte inferior de este router, tal y como se puede ver, encontramos todo lo necesario para anclarlo a la pared. Aquí también encontramos la típica pegatina del fabricante Asus con el modelo exacto del equipo, que en este caso es el BRT AC828, y este equipo es AC2600 Dual One WPN y por supuesto es un router wireless. Pero no solo eso, sino que también nos da información de que justo debajo de aquí encontramos el slot para conectar el disco SSD en formato M2 SATA. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Tenemos que quitar estos dos tornillos que estáis viendo y levantar la propia tapa. En la parte derecha también encontramos la típica pegatina con los datos de acceso del SSID de las dos bandas de frecuencias, la versión de hardware de este equipo, la versión de firmware por defecto, así como el pin WPS para conectarnos al propio router de manera predeterminada. Y por supuesto, en la parte derecha también encontramos las certificaciones que ha pasado este equipo y la URL de acceso a la administración de su firmware. Y una vez que ya conocemos cómo es el router, os vamos a enseñar cómo se montan las antenas externas. Tal y como se puede ver, lo primero que tenemos que hacer es enroscarla en cualquier conector RP-SMA y una vez que la hayamos enroscado, como siempre, como en todos los routers, lo que tenemos que hacer es bajar esta pestañita, este plástico, hasta que haga clic para asegurarnos de que la antena está perfectamente montada. Lo mismo ocurre con la antena izquierda de este router. Todas las antenas se colocan de la misma manera. Una de las características sin lugar a dudas que más nos ha llamado la atención de este nuevo router Asus BRT AC828 es el propio software del equipo, y es que muy pocos routers domésticos avanzados o gama profesional, ya que este equipo pertenece a la gama profesional de routers de Asus, incorporan servidor Radius, servidor VPN de tipo OpenVPN, servidor VPN de tipo IPsec, cliente IPsec. Podremos realizar cualquier configuración avanzada que nosotros queramos, y todo ello a través del propio firmware del equipo. No es necesario entrar vía SSH o vía Telnet para administrarlo, todo a través de Asus WRT. Una vez que ya hemos montado las antenas de este Asus BRT AC828, como podéis ver, tiene un diseño realmente elegante y no podemos evitar compararlo con el Asus RT AC88U. Una vez que ya conocemos todas las especificaciones técnicas y cómo es este nuevo router, os vamos a enseñar cómo se instala el disco SSD de tipo M2 SATA en este router Asus BRT AC828. Tal y como os dijimos hace un momento, lo primero que tenemos que hacer es coger un destornillador con punta en estrella y desatornillar estos dos pequeños tornillos que están justo en la parte inferior del equipo. Una vez que los desatornillamos, lo que debemos hacer es levantar la tapita con mucho cuidado si no queremos que los tornillos salten, y en la parte izquierda encontraremos el espacio necesario para colocar el disco M2 SATA. El disco M2 SATA que nosotros vamos a colocar es el Crucial de 275 GB. Tal y como se puede ver, es un disco M2 SATA normal, no es nada especial. Este disco lo podemos comprar en cualquier tienda. Lo primero que tenemos que hacer es desatornillar un tornillo adicional para sujetar este M2 SATA a la carcasa del propio router. El tornillo es con punta plana, por tanto debemos cambiar en nuestro destornillador de punta o cambiar de destornillador. Una vez que lo hemos desatornillado, lo que tenemos que hacer es extraerlo para colocar directamente el disco M2 SATA en la posición que vais a ver. Debe estar colocado hacia arriba para que encaje perfectamente. Y una vez que ya lo hayamos colocado, únicamente tenemos que volver a atornillar este tornillo con cabeza plana. ¿Por qué debemos hacerlo?
para sujetar el M2 SATA perfectamente a la carcasa del propio router y que no esté, digamos, colgando. Una vez que lo hayamos atornillado, ya estaría perfectamente instalado en el propio router. Si lo tocamos, veremos que no se mueve en absoluto. Y lo que tenemos que hacer a continuación es colocar la tapa anterior y nuevamente deberemos cambiar o de punta o de destornillador para atornillar los dos tornillos que hay en la parte inferior del router. Y una vez que lo hayamos hecho, ya habremos instalado perfectamente el disco M2 SATA sin ningún problema. La verdad es que la solución de Asus es bastante buena y el equipo queda perfectamente colocado en el interior del router Asus para compartir en red local y en internet todos los documentos y archivos que haya en su interior. Y hasta aquí hemos llegado con este análisis del nuevo router Asus BRT AC828, un equipo que está diseñado específicamente para el mercado profesional, pero que también los usuarios domésticos avanzados lo podrán comprar sin ningún problema y aprovechar todas las características que incorpora su completo sistema operativo Asus WRT. En redstone.net os vamos a presentar próximamente un completo análisis de este equipo donde comprobaréis perfectamente el rendimiento que hemos obtenido en las pruebas. Os esperamos.